vamos a comenzar. Bueno, obviamente hoy me toca hablar a mí por la gentileza de mis colegas laboralistas platenses, pero hay detrás un grupo que está haciendo posible la organización de estas charlas que no siempre es fácil. Eh, Así que bueno, vamos a tratar de abordar problemáticas actuales para la profesión, ¿no? Como ha generado esta reciente reforma de la ley Bases y algunos debates que se han generado en cuanto a la aplicación temporal en el tiempo, ¿no? Yo para hacerlo más llevadero, bueno, obviamente preparé un Power que lo voy a compartir y voy a tratar de dar una primera exposición de por qué es importante abordar como primer charla esta temática y luego en las futuras actividades que vamos a hacer semanal, vamos a abordar por ahí algunas reformas puntuales de reformas que estableció la ley de bases. Bueno, sé que este tema es de interés, de hecho hay varias actividades que se han convocado por el tema de la aplicación temporal, hay debates con algunos colegas, por eso nos pareció importante empezar con esta temática. A ver, voy a tratar de compartir pantalla y ustedes me dicen si voy bien. Ahí está bien, ¿no? ¿Verdad? Ahí está, ¿no? ¿Ven bien? Bueno, aplicación temporal de la reforma laboral, la ley 27742. Bueno, ¿por qué abordar este tema, no? Bueno, yo creo que hay dificultades de interpretación en lo que hace al derecho transitorio, como se lo denomina, que es las reglas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico que nos rigen desde cuándo y hasta cuándo rigen las leyes, ¿no? Porque siempre que se sanciona una ley nueva, bueno, desplaza una ley anterior y hay, bueno, relaciones, contratos, situaciones jurídicas que se modifican con la ley nueva y nos obligan a abordar, bueno, qué es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, cómo lo interpretó la doctrina, qué es lo que dice la jurisprudencia actual. Y yo veo que es un tema que genera dificultades de interpretación. De hecho, la escuchaba a la doctora Aida Kermacher de Carlucci, que es una de quien abordó muy minuciosamente este tema desde siempre, que ella justamente planteaba que es un tema de dificultad interpretativa, que a veces se ve incluso en los primeros años de la universidad, y ella plantea de que a veces los estudiantes todavía no tienen una formación jurídica sólida en los primeros años para estudiar a fondo este tema. De hecho, bueno, doy fe yo de que he estudiado este tema después de ser muchos años abogado y no lo tenía tan claro cuando era estudiante de Derecho. Y sobre todo porque en el derecho laboral, tal vez en los últimos años, se ha escrito mucho sobre la aplicación inmediata de la ley, porque tal vez estábamos acostumbrados a que habían reformas laborales que mejoraban en algunos aspectos los derechos laborales que teníamos y tal vez no hubo una reforma tan contundente, regresiva como la que acabamos de tener con la ley 27742, donde tal vez no estaríamos planteando una aplicación inmediata, sino por qué aplicar esta ley que incluso tiene vocación regresiva. Por eso yo ahí marco como segundo punto se han levantado algunas voces que incluso plantean que algunos aspectos de la reforma que ha hecho la 27742 tendrían aplicación retroactiva incluso a casos anteriores, a juicios en trámites, y tal vez muchos de ustedes se han desayunado de que hay planteos que se han hecho en los expedientes de que algunas derogaciones que ha hecho esta ley, como son las derogaciones de las indemnizaciones agravadas, la ley de empleo, la de la 25423 y otras, que por el carácter que se le pretende asignar de que es una norma de naturaleza penal,
por el principio de la ley penal más benigna, podrían ser aplicables en forma retroactiva, ¿no? Entonces tenemos que hay una ley vigente, que es la 27742, que para algunos, haciendo una interpretación, a mi modo de ver que no comparto, tiene vocación de aplicarse retroactivamente para casos anteriores. Y después hay otro sector, muchos colegas muy respetados, con argumentos que yo creo que son equivocados, pero que hacen un gran esfuerzo argumentativo para pretender mantener la ley derogada, es decir, que sea aplicada ultraactivamente. Es decir, pretender que lo que se derogó pueda supervivir para los contratos en curso, para situaciones futuras. Entonces yo creo, y allí ya le voy adelantando por ahí mi parecer, por ahí lo podemos discutir después al final, creo que ahí hay un error de encuadramiento. Creo que una cosa es las regulaciones que tenemos en el ordenamiento jurídico sobre lo que se conoce como derecho transitorio, que está en el Código Civil y Comercial, y otra cuestión es si la ley que se acaba de sancionar es constitucional o no, si la podemos impugnar por inconstitucional, por regresiva, si vulnera garantías constitucionales o principios del derecho laboral. Pero yo creo que ahí está el conflicto de muchos colegas, que digo con buena voluntad, pretendiendo excluir algunos casos que se presenten bajo la vigencia de la nueva ley, hacen una interpretación ultraactiva, una aplicación ultraactiva de la ley derogada. Bueno, vamos a ver básicamente en la primera parte de la exposición lo que quiero hacer es que recordemos qué es lo que tenemos en la regulación, dónde se regula la eficacia temporal de las normas en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, como primer medida, tenemos el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? El artículo 7, recordemos, básicamente mantiene la estructura del artículo 3 del Código Derogado de Vélez con la reforma que se incorporó con la 17711. Ahora vamos a ver cuál es el origen de esta regulación. Obviamente que esto es aplicable a las normas del derecho del trabajo. No podemos decir de que por la especialidad de nuestra materia no nos son aplicables las normas generales que plantea el Código Civil y Comercial, lo que rige la eficacia de las normas, desde cuándo rigen y hasta cuándo rigen. En el artículo 7, como bien lo vemos, hay tres párrafos, la doctrina se ha encargado de explicarlo muy bien. El primer párrafo es muy claro, que dice que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ahora vamos a analizar un poco qué significa esto. Hay un segundo párrafo que avanza diciendo las leyes no tienen efecto retroactivo, esta es la regla, el efecto retroactivo es la excepción, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario, pero aclara que la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, ¿no? Y un tercer párrafo en donde se regula lo que se establece como leyes supletorias, es decir, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Esto último es un agregado en la reforma del 2015 del Código Civil y Comercial, pero todo lo anterior, básicamente, palabras más, palabras menos, es lo que establecía el artículo 3 del Código de Vélez. Ahora bien, ¿cuál es la fuente de la regulación que teníamos en el Código Civil y Comercial? Bueno, acá también hay coincidencia de la doctrina que el artículo 3 del Código Civil derogado fue reformado por la reforma de Borda, ¿no? La ley 17711. Bueno, esto surgió a partir de una recomendación del Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil en Córdoba en 1961, en una ponencia que hizo el doctor Borda, donde básicamente Borda lo que hacía era tomar las enseñanzas de Rouvier, de Paul Rouvier, que es un maestro del derecho francés,
que tempranamente había abordado el tema del derecho transitorio. Él había escrito una obra, El conflicto de las leyes en el tiempo, ya en 1929. Eso luego fue reeditado bajo una obra también clásica que se llamó El derecho transitorio, de 1960. Y Paul Rouvier, bueno, influyó en el derecho español, en el derecho italiano y en el derecho argentino. Bueno, aquí en el derecho argentino tenemos grandes juristas, Moisés de Ipanés, bueno, Majer de Carlucci. Hay muchos civilistas que se han encargado de explicar muy bien la fuente de ese artículo 3 que reformó la ley 17711, que básicamente, ¿qué es lo que planteaba la doctrina de Rouvier? Bueno, la doctrina de Rouvier lo que planteaba era una crítica, un rechazo a la teoría de los derechos adquiridos, ¿no? ¿Qué es esto de los derechos adquiridos? Bueno, ustedes recuerdan que el viejo artículo de Vélez era muy breve. El viejo artículo de Vélez decía: las leyes disponen para lo futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar derechos ya adquiridos. Eso decía Vélez, en su nota explicaba que tomaba las enseñanzas de Savigny, copiaba lo que había establecido Fleitas en Brasil, pero básicamente era que las leyes tenían efecto hacia el futuro y que no podían ser retroactivas y no podían alterar derechos adquiridos. La doctrina de Rouvier lo que hace es criticar la teoría de los derechos adquiridos porque era imprecisa, es decir, ¿qué son? Porque lo que son derechos adquiridos para uno también son para otros. Entonces lo que hace Rouvier es establecer como norma, según su postura, que en realidad el límite de la aplicación retroactiva a la ley no puede estar en los derechos adquiridos, sino que lo sustituye por las situaciones agotadas y en curso. Es decir, lo que debería establecer la aplicación de la norma es cuando una situación está agotada o cuando una situación está en curso. Con lo cual ahí se sustituye la teoría de los derechos adquiridos para pasar a interpretar la aplicación de las leyes a partir de hechos, hechos agotados o hechos en curso. Y también establece la regulación de las leyes supletorias, básicamente analizando que en los contratos donde rige la autonomía de la voluntad, las partes podrían haber omitido regulaciones contractuales porque entendían que eso iba a ser suplido por las leyes supletorias. Entonces, era razonable interpretar de que si las partes no habían pactado algo, bajo determinadas normas supletorias. Si estas normas supletorias luego se modificaban, de algún modo se le debía dar prevalencia a la autonomía de la voluntad y debían regir las normas supletorias que estaban vigentes al momento de la contratación, ¿no? Pero bueno, básicamente, para no detenernos demasiado en esto, esta es la fuente que toma nuestro ordenamiento jurídico, que estableció la reforma de la 17711, la reforma de Borda, el Código Civil, y que mantiene el Código Civil Comercial en el artículo 7. Ahora bien, vamos a analizar los párrafos del artículo 7. Eh, bueno, primero hay que resaltar de que obviamente que hay críticas contra la regulación del artículo 7, no es que todos están de acuerdo. Por ejemplo, bueno, hay algún contrapunto que se ha hecho en la doctrina civilista. Por ejemplo, Julio César Rivera critica de que el Código Civil y Comercial no se haya explayado un poco más, que solamente esto haya estado regulado en un solo artículo. Es decir, el derecho transitorio en nuestro ordenamiento jurídico esté solo regulado en el artículo 7 y algunas normas por ahí hay, pero lo básico es que es este solo artículo y que deje librado a los jueces cómo aplicar las leyes en aquellas situaciones conflictivas. Es criticado desde ese punto de vista. ¿Cuáles son las dudas que genera este artículo? Bueno, primero, lo importante es que el primer párrafo, cuando habla de situaciones o relaciones jurídicas, eh, eh, la doctrina de Rouvier diferenciaba cuando había una situación jurídica y cuando era una relación, pero como nuestro ordenamiento jurídico equipara los efectos,
no nos vamos a detener en eso. Lo importante es que no hay una distinción entre situación y relación jurídica porque ambas se rigen por las mismas reglas. Lo que es importante son las fases en las que se encuentra al momento de la entrada en vigencia la nueva ley. Rubier hablaba de fases dinámicas y fases estáticas. Para mí era una distinción que por ahí puede dar lugar a confusión. Por ahí es mejor hablar de una constitución, de una relación, de una extinción o de los efectos que producen estas situaciones o relaciones jurídicas. Seguimos avanzando. Por ejemplo, seguimos en el primer párrafo. Cuando el Código Civil y Comercial habla de situaciones y relaciones jurídicas, este, la doctrina distingue consecuencias y efectos. Por ejemplo, Jambías hablaba que las consecuencias son las derivaciones fácticas, que no son los efectos jurídicos, que la nueva ley puede atribuir a hechos pasados. Que en el Máger de Carlucci dice que, por ejemplo, el daño es constitutivo y se rige por la ley vigente al momento del hecho. Bueno, ojo con esto, porque vamos a ver ahora, cuando avancemos en el Power, que por ejemplo, bueno, una extinción o un incumplimiento contractual para los civilistas es lo que genera la responsabilidad, con lo cual, aun cuando un contrato haya sido configurado con anterioridad a la entrada de vigencia de la nueva norma, si el incumplimiento es posterior, quedaría atrapado por la nueva ley. ¿Se entiende? Por ejemplo, bueno, ahí yo cité lo que hace muchos años escribió Moisés de Hispanes, porque esto ahora también se plantea en el tema de los intereses, cuando hay una modificación de la tasa de interés o modificación jurisprudencial de cómo se actualiza un juicio en trámite. A veces los planteos son, bueno, pero cuando se inició la demanda no hubo planteo de actualización ni de capitalización de intereses. ¿Cómo puede ser que ahora se me modifiquen las reglas de juego? Bueno, Moisés de Ipané decía, mientras el responsable no satisface la obligación de resarcir, este tiene como efecto, entre otros, producir intereses. Los intereses que devenga la obligación se calcularán de acuerdo a las nuevas tasas. Esto es lo que se denomina efecto inmediato de la ley posterior. Es decir, lo que se le da prevalencia en este primer párrafo es lo que se conoce como la modernidad de la ley. La ley nueva entra a regir incluso a las situaciones y relaciones jurídicas existentes. El segundo párrafo es la regla, es decir, la regla es la aplicación inmediata. Es lógico suponer que, por más que no nos gusta la ley actual y sea una ley regresiva, no podemos desconocer que las normas básicas que establece el Código Civil y Comercial es de la aplicación inmediata. El efecto propio de la norma es que se aplique. Entonces, la nueva ley va a regir las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro, ahí no habría dudas, las existentes en cuanto no estén agotadas, y las consecuencias que todavía no hayan operado. Entonces, la nueva ley va a regular relaciones pasadas, no implica que sea retroactiva, porque solo afecta a efectos o tramos futuros. No regula consecuencias de hechos o actos realizados o agotados en su momento bajo un determinado dispositivo legal anterior. Estoy haciendo un resumen de la regulación general que tiene el Código Civil y Comercial con lo que se conoce como derecho transitorio, para luego en la segunda etapa vamos a analizar los dispositivos de la ley base respetando estas regulaciones, porque si no, pareciera que el derecho laboral es una especialidad propia que no está abarcado por estas regulaciones generales. Yo creo que no es así, que debe respetar igual las regulaciones generales del Código Civil y Comercial. Y en todo caso, deberíamos impugnar la nueva ley por inconstitucional, por regresiva, por violar el principio de progresividad. Pero lo que no podemos hacer es forzar la interpretación, la regulación general que tiene nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la aplicación de las leyes. El segundo párrafo también regula la aplicación retroactiva, que es la excepción. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Y la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Aquí está también la modificación por la
doctrina de Rouvier, se deja de lado los derechos adquiridos que establecía Vélez en el texto original del Código Civil, para establecer los hechos agotados o consumidos. Es decir, la retroactividad de la ley no podría afectar hechos agotados o consumidos. Se habla de garantías constitucionales, no de derechos adquiridos. Por eso también poní como modesto consejo a los colegas cuando hacemos los planteos para evitar la aplicación retroactiva de la norma, tal vez no nos conviene invocar derechos adquiridos porque nos van a cuestionar de que estamos haciendo aplicación de una doctrina dejada de lado por nuestro Código Civil. En todo caso, debemos invocar garantías constitucionales, no derechos adquiridos. Seguimos avanzando. Una ley es retroactiva cuando se aplica como si hubiese estado vigente en un tiempo anterior a aquel en que efectivamente entró en vigor. O sea, consiste en la posibilidad de que la aplicación de una norma afecte a un tiempo anterior o ya transcurrido, previo a su vigencia formal. En el tercer párrafo, como dijimos, se regulan las leyes supletorias. Esto sí permanece vigente las leyes supletorias, por lo que expliqué en su momento, porque se entiende que los contratantes pudieron no pactar expresamente en los contratos. Ahora bien, las leyes supletorias es difícil determinar en el ordenamiento laboral cuáles son. En principio, bueno, son los aspectos de la norma laboral que no están atrapados por el orden público laboral, básicamente. Yo lo que advierto es que la ley base, todas las modificaciones que hace la ley base, no podemos plantear de que modifica aspectos supletorios de la ley de contrato de trabajo. Todo lo contrario, lo que hace es derogar institutos que formaban parte del orden público laboral. Con lo cual, argumentar que las modificaciones que se hicieron son leyes supletorias, que los contratantes tuvieron en mira al efectuar la contratación anterior y que luego la entrada en vigencia de la nueva ley no las modifica, a mi modesto modo de ver, me parece que es un error, porque lo que hace la ley bases es justamente modificar normas imperativas, no normas supletorias. Voy avanzando más rápido para ya ir entrando al análisis de la ley bases. Con lo cual, la doctrina civilista es bastante mayoritaria y coincidente en establecer de que en nuestro Código Civil y Comercial se alinea con la teoría de los hechos consumados o los hechos en curso, que era la teoría de Rouvier, ¿no? Que al momento de la entrada en vigencia de una ley, la situación o relación jurídica puede encontrarse constituida, extinguida o en curso. Entonces allí reside el primer planteamiento. ¿Cuándo hay hechos cumplidos o cuándo hay hechos en curso? Las primeras conclusiones que podemos sacar es que la Constitución y la extinción se rigen por la ley vigente al momento en que acaecen. Tal vez estas situaciones son las que generan menos conflicto. Es decir, yo suscribo un contrato de trabajo ahora, por ejemplo, bueno, indudablemente va a quedar atrapado por la nueva ley, o un despido de un trabajador que ocurre ahora, por más de que el contrato haya sido conformado con la ley anterior, bueno, esa extinción va a estar regida por la nueva ley, irremediablemente, con la teoría de los hechos consumados. Los hechos y sus consecuencias fácticas no cumplidos ni consumados quedarán atrapados por la nueva ley, aunque deriven de relaciones o situaciones jurídicas constituidas con anterioridad. Esto no lo podemos negar porque esto es la doctrina civil y jurisprudencia mayoritaria que tenemos en nuestro país. Entonces, si atacamos esto, vamos a ir en contra de una coincidencia bastante amplia que hay en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia en nuestro país. Fíjense la doctrina de nuestra Corte de la Provincia de Buenos Aires, la noción del consumo jurídico en la jurisprudencia. Esto es un caso bastante reciente, del 2020. ¿Qué dice la Corte de la Provincia? El artículo 7 no consagra la aplicación retroactiva de la nueva ley, sino la aplicación inmediata aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir,
que se aplica a los hechos que están infieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico. Lo mismo la Corte de la Nación. No hay derecho adquirido a la inalterabilidad e inmutabilidad de las leyes. Nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes y reglamentos, ni a la no me sale la palabra, de las mismas. Es decir, nadie tiene derecho al mantenimiento de una situación jurídica. Lo dice la Corte de la Provincia, lo ha dicho un montón de veces la Corte de la Nación. Porque esto, ¿qué pasa? Afecta que las facultades del legislador de modificar la norma. También ha dicho la Corte que tampoco hay agravio a la garantía de la igualdad, porque claro, se da la situación de el conflicto que fue resuelto bajo la ley anterior, en este caso más progresiva, con tal vez el despido, supongamos un ejemplo, bajo la ley nueva. Entonces, podemos plantear, bueno, hay una situación desigual, desprotectoria del trabajador que queda atrapado por la ley nueva. Esto viola la garantía de la igualdad. Bueno, la Corte también ha dicho que tampoco se puede invocar allí la garantía de la igualdad. Ojo, no es que esté absolutamente de acuerdo con esta jurisprudencia, estoy marcando la jurisprudencia mayoritaria de hace muchos años de la Corte de Nación y de la Corte de la Provincia para plantear de que me parece a mí, por acá no es por donde hay que tratar la ley bases, invocando la supervivencia de la ley derogada. Me parece que es otro el aspecto por el cual hay que impugnar la reforma laboral. Y lo que mencionaba recién, al no existir un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones, las normas pueden ser reformadas o dejadas sin efecto como consecuencia del ejercicio de facultades propias del legislador. Siempre la jurisprudencia ha resaltado que el legislador cuenta con facultades de modificar la ley, con lo cual no se puede invocar la ultraactividad, por así decirlo, de la ley derogada. Bueno, fíjense lo que ha dicho la Corte, por ejemplo, ya entrando a analizar algunas materias puntuales. Bueno, en materia previsional podríamos decir cuántas veces se reformaron las leyes jubilatorias, el haber jubilatorio en nuestro país. Bueno, la Corte dijo que el derecho adquirido lo es a que se respete la situación del jubilado o retirado y no a que el haber siga siendo determinado por las mismas reglas vigentes al tiempo de concederse el beneficio, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentación o a la inmovilidad normativa. En materias laborales, hubo un caso que hubo un régimen de viáticos regresivo que se pagaban, por ejemplo, a las tropas que habían ido a Croacia en la década de los 90, donde un decreto posterior había bajado los viáticos a las fuerzas militares que habían ido y se había planteado, y la Cámara le había reconocido, como que la ley posterior que había establecido menores beneficios no era aplicable. Bueno, la Corte volvió a decir lo mismo. Bueno, es una modificación legislativa, en todo caso en perjuicio, pero es aplicable por las facultades del legislador de establecer la modificación normativa. Bueno, está el caso Schifrin, ¿se acuerdan? El caso Schifrin, que se invocó eh, que la cláusula constitucional de la limitación de la edad de 75 años para los jueces no le era aplicable porque era una cláusula que había sido establecido con posterioridad al ingreso de él al cargo de juez. Bueno, la Corte también, incluso remarcando de que esto incluso venía de una cláusula constitucional. ¿Eh? Eh, bueno, en el caso de empleo público también hay jurisprudencia de reducción de haberes a empleados públicos. La Corte convalidó la modificación de la ley diciendo que es aplicable incluso la ley posterior, aun cuando establecía, reconocía una reducción salarial a los agentes. Bueno, vamos a analizar ahora desde cuándo rige la ley bases, es decir, la ley base fue publicada el 8 de julio,
y como el artículo 237 dice que las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación, bueno, irremediablemente esta ley entra en vigencia el 9 de julio del 2024. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que analizamos hasta ahora y la teoría de los hechos consumados y los hechos en curso, la doctrina jurisprudencial de que nadie tiene derecho a la no me va a salir esa palabra, a la no modificación de la reglamentación en el tiempo y que el legislador tiene la facultad de establecer normas nuevas, aunque éstas sean regresivas según el derecho transitorio, bueno, es aplicable. Bueno, vamos a ver los distintos institutos que regulan la ley base de cómo podemos discernir su aplicación a las nuevas situaciones y relaciones jurídicas existentes. Bueno, por ejemplo, el artículo 2, en cuanto establece que las disposiciones de la ley de contrato de trabajo no aplican a la locación de servicio, el artículo 23, bueno, que establece que las presunciones de la dependencia no son aplicables a la locación de servicio, eh, bueno, podrían generar duda en qué pasa con los contratos en curso, es decir, ¿solo regirían a contratos posteriores al 9 de julio del 2024? Es la pregunta. Eh, o las nuevas situaciones o relaciones que se generen a partir del 9 de julio del 2024, sí le serían aplicables esta modificación. Hay otras reformas que son más claras para responder. Qué sé yo, el periodo de prueba, yo creo que irremediablemente no puede ser modificado el plazo del periodo de prueba de un periodo de prueba que había comenzado con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Indudablemente, la ampliación del plazo del periodo de prueba va a regir para los nuevos contratos que se suscriban a partir del 9 de julio. El caso de la injuria del 242, yo creo que también es más claro, porque esa injuria deriva de un hecho específico. Si ese hecho ocurrió con posterioridad al 9 de julio de 2024, aunque el contrato sea anterior y esté en curso, yo creo que como el hecho es el que genera el supuesto incumplimiento contractual, va a quedar atrapado por la nueva ley. Aunque no nos guste, yo creo que por esta teoría del consumo de los hechos consumados y en curso, quedaría atrapado por la nueva ley. Bueno, la figura del trabajador independiente o la modificación del artículo 29 de la intermediación también genera duda. Es decir, si una situación fraudulenta, en fraude a la ley anterior, con la modificación en curso, si eso va a ser convalidado con un contrato en curso, por ahí genera dudas. Ahí yo creo que hay que apuntar a, bueno, cuál es el incumplimiento que se está invocando del empleador, si es previo, y si son incumplimientos que surgen con posterioridad, bueno, indudablemente va a quedar atrapado por la nueva ley. Eh, bueno, el tema que generó más controversia es la derogación de las indemnizaciones agravadas, la 24013, la 25323 y la 25345, porque, bueno, surgieron fallos judiciales, interpretaciones doctrinarias que yo, la verdad, no le di importancia en su momento, creí que no tenían ninguna entidad, pero viendo que se han sucedido varios casos y hay algunos juristas que han escrito y publicado notas avalando esa postura, me parece que tenemos que prestarle una debida atención. ¿Qué es esto? Que bueno, se pretende una derogación retroactiva de estas indemnizaciones porque se considera que son multas y tienen carácter sancionatorio y entonces son equiparables a sanciones penales y por el principio de la ley penal más benigna se podría aplicar retroactivamente a casos anteriores, a juicios en trámites, a despidos anteriores, incluso que no estén iniciados en sede judicial. Bueno, Juan Formaro abordó esto en un artículo eh, que publicó, bueno, también Leo Gorriaga, bueno, hay varios autores que han abordado el tema. Yo creo que el artículo 8, el artículo 9 y el artículo 10 de la Ley de Empleo
tienen o tenían, porque están derogados, el recaudo de la comunicación a la FIB, la intimación. Bueno, ahí yo creo que tenemos que apuntar a la consumación del hecho. Si yo ya había notificado a la FIB, había denunciado el fraude laboral por la no registración con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, yo creo que ahí, invocando ese hecho consumado, podríamos sostener la aplicación de la ley anterior. Lo mismo ocurre con la indemnización del artículo 1 de la 25323. Bueno, ahí la fecha del despido, yo creo que va a ser clave para ver bajo qué normativa va a quedar encuadrada. También el artículo 2, la intimación de pago de la indemnización por despido, va a ser importante para determinar en cuál norma va a quedar encuadrada esa situación. Lo mismo con el artículo 45, por la falta de entrega del certificado de trabajo. Yo ya había intimado previamente a la entrada en vigencia de la ley. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Ahora, si la intimación es posterior, bueno, yo creo que ahí irremediablemente va a quedar atrapada con la ley base. El tema de la sanción del 132 bis, también ahí se diferencia los periodos anteriores a la entrada en vigencia y los posteriores. Bueno, ahí yo les marco, ojo con el fallo Domínguez Comuresco de la Corte, que es reciente, acaba de salir el 3 de agosto, que, bueno, declaró inconstitucional el 132 bis la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que ahí tenemos un problema porque lo acaba de declarar la Corte de Nación de que es un artículo, que es una sanción para la Corte excesiva, por eso la declaró inconstitucional. Ahora bien, las derogaciones de las leyes 2403 y 25323, como bien lo señala Formaro y otro sector de la doctrina al que adherimos, lo único que hacen es quitar la tarifa, pero esto no impide el reclamo de los daños en base al derecho común, de los daños y perjuicios que han generado esta situación de informalidad laboral. Esto lo vamos a abordar en un futuro curso, pero bueno, lo quería marcar porque por más de que la nueva ley a las situaciones que se generen ahora atraparían por el hecho consumado, bueno, eso no impide que podamos invocar la reparación de los daños. Bueno, ¿qué ocurre con los daños por los incumplimientos contractuales, ¿no? Entonces, si seguimos esta interpretación de que los hechos o los incumplimientos contractuales que se suscitan bajo la vigencia de la nueva ley bases, bueno, esto ya la doctrina también lo abordó. Por ejemplo, Moisés de Espanés decía que en los casos de daños derivados de incumplimiento contractual, el incumplimiento es un hecho modificatorio de la relación y por ende debe regirse por la ley vigente al momento en que el hecho del incumplimiento se produce, ¿no? Si yo, eh, supongamos el caso, hago un distracto laboral en este momento, de un trabajador, trabajadora deficientemente registrado, bueno, el hecho del incumplimiento del distracto va a quedar atrapado por la nueva ley, con lo cual si yo voy a reclamar daños y perjuicios, voy a tener que acudir al Código Civil y Comercial para argumentar esos daños y perjuicios, pero no voy a poder escapar de la aplicación de la nueva ley, porque esto ya la doctrina civilista lo ha abordado. Los daños y perjuicios son aspectos regidos por la ley vigente del hecho dañoso. Aparte, tenemos las doctrinas del caso Fallo Expósito, Nación, Staroni, acá en la provincia de Buenos Aires. Podemos compartir o no, pero es una jurisprudencia hoy vigente de que se rige por la ley del momento del hecho dañoso. Ahí hay una distinción en la doctrina civilista sobre daños consolidados y daños continuados. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Galdós dice que esto queda atrapado en el 1746 del Código Civil y Comercial, es decir, que los daños continuados se regirían por la nueva ley. ¿eh? Yo ahí cito el caso Calderón, que la Corte lo había dictado hace unos años, que creo que hoy ya lo ha dejado sin efecto, luego Expósito. Pero en Calderón, ¿qué había establecido la Corte de Nación? Que bueno, se regía, esto fue un caso donde la toma de conocimiento de la incapacidad del trabajador ocurrió con posterioridad al hecho del accidente,
y la Corte aplicó la ley vigente al momento de la determinación de la incapacidad, ¿no? Pero bueno, esta fue una doctrina que duró unos años, que yo creo hoy, luego del fallo Expósito, lo ha dejado de lado, pero podría ser invocada por los daños continuados para invocar la nueva ley, que en este caso por ahí tal vez no tendría demasiado sentido, porque ¿qué sentido tendría quedar atrapado con la nueva ley base para el derecho de daño? En todo caso, tenemos que invocar el derecho común, que eso no ha tenido modificación. Pero fundamentalmente en lo que ocurre a los incumplimientos contractuales y a los daños que generarían, si es que vamos a utilizar la herramienta de la reparación de los daños eh, ante la derogación de las tarifas de la ley de empleo y de la ley la 25323 por la deficiente registración contractual, no confundir entre existencia y cuantificación del daño, porque ahí también hay coincidencia en la doctrina civilista de que la cuantificación del daño puede ser efectuada por la ley vigente al momento de la sentencia. Esto es muy importante porque el Código Civil y Comercial nuevo es mucho más amplio en lo que hace a cuantificación de daño que el código anterior. Bueno, las preguntas que se suscitan es si es aplicable el principio de la ley penal más benigna a los juicios en trámite. ¿De dónde viene el principio de la ley penal más benigna? Bueno, el artículo 2 del Código Penal establece que rige el principio de la ley penal más benigna. Si se modifica la ley penal en el tiempo, ustedes saben, rige la ley penal más benigna, aunque esta ley no sea la aplicable al momento del hecho. Entonces, acá me parece que es importante distinguir la diferencia de procesos. Es decir, un juicio laboral no es un proceso penal, ni siquiera es un proceso sancionatorio laboral. Esto está distinguido, de hecho está abordado por la doctrina. De hecho, el actual secretario de la Sala Sexta, de la Secretaría Sexta Laboral de la Corte de la Nación, Marcelo Navarro, tiene un libro escrito al respecto, de Policía del Trabajo, donde se ha explayado ampliamente sobre esto hace muchos años, que sería bueno hoy recordar porque es la Secretaría Laboral de la Corte de la Nación. Él distingue expresamente lo que es un proceso sancionatorio laboral, donde es el Estado que persigue la sanción de un incumplimiento normativo y se distingue del proceso laboral, que es un conflicto de un particular contra una empresa o también contra un Estado como empleador, pero en realidad allí en el proceso laboral se persigue una indemnización agravada. En cambio, en el proceso sancionatorio laboral se persigue justamente reprimir una conducta por la inobservancia con la norma legal. ¿Eh? Aquí tenemos que invocar esto para usarlo para justamente rechazar este pedido de aplicación retroactiva de la derogación de las leyes 2403, 25323 y otras, ¿no? Además, y esto lo vamos a abordar en otra charla, no quiero meterme en esto, son indemnizaciones agravadas, lo dice la propia ley, por más que nosotros por incorrectamente las abogadas les decimos multas, no son multas, las multas son sanciones que establece el Estado por un incumplimiento, estas son indemnizaciones agravadas que las percibe el trabajador. Hay algún argumento que ha surgido en alguna sentencia diciendo que la sentencia es constitutiva del derecho, me parece una barbaridad jurídica esta, entonces las sentencias actuales que resuelven por ahí conflictos anteriores de la ley anterior pretenden aplicarle la ley base, es decir, consideran que están derogadas las indemnizaciones agravadas y no la aplican. Esto es una barbaridad jurídica, porque sabemos todos que las sentencias son declarativas del derecho, no constitutivas. Y finalmente, bueno, la interpretación en caso de duda siempre tenemos que tener en cuenta la aplicación del principio de la norma más favorable y de progresividad, que ahora me voy a detener al final sobre eso. Bueno, fíjense lo que yo le nombraba recién de Marcelo Navarro, el secretario de la Sala Laboral de la Corte de la Nación. ¿Qué dice? Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación distingue entre procesos penales que persiguen delitos con procesos sancionatorios administrativos en ejercicio del poder de policía que persiguen infracciones. Dice que no opta a la aplicación de principios generales
penales, porque el artículo cuarto del Código Penal dice que las disposiciones generales del Código Penal se pueden aplicar a otros delitos, a otras disposiciones, pero en este caso, fíjense que incluso hasta la sala, hay un caso ahí de la sala décima, Murallón, que había aplicado los principios penales a un supuesto donde entendió que eran multas lo que se estaba debatiendo ya hace muchos años. Pero la Corte luego dijo que corresponde atribuir el carácter penal cuando en lugar de poseer contenido retributivo del posible perjuicio causado. Es decir, acá lo que hay que distinguir, si nosotros interpretamos que las indemnizaciones agravadas de las leyes de empleo y la 25323 son sanciones por el carácter disuasivo de esas indemnizaciones, bueno, también tendríamos que concluir que la indemnización por despido tiene carácter penal porque es disuasiva del despido, o la indemnización por maternidad también tiene carácter penal. Es decir, hay normas del derecho laboral que tienen carácter disuasivo y carácter reparativo. La Corte ha entendido que ahí en estos casos que menciono habla de carácter contenido retributivo, no le aplica las reglas, los principios penales. Ahí están citados los fallos, reitero, esto lo ha abordado la doctrina hace muchos años, así que invoquémoslo cuando nos quieren aplicar y quieren catalogar como penales a las indemnizaciones agravadas. Con lo cual, las indemnizaciones laborales, si bien tienen carácter disuasivo, al tener carácter retributivo o reparativo, no se identifican con sanciones penales ni administrativas. Se podrá invocar el principio de la ley penal más benigna en los casos de sanciones penales. De hecho, hay casos vergonzosos que han surgido. Ahí surgió uno en Córdoba donde se le perdonaron multas millonarias a una empresa evasora y que condenada por ilícito, asociación ilícita laboral, por aplicar en forma retroactiva la derogación de las sanciones, porque la ley Bases también excluyó del Repsal, perdonó todo tipo de multas a los empleadores, pero en los procesos sancionatorios laborales, que no son no identificar con las indemnizaciones agravadas de la ley de empleo ni de la 25323. Bueno, y además, esto también tenemos que resaltarlo en el reciente fallo que resolvió la Corte, donde declaró la inconstitucionalidad del 132 bis, la Corte con sus propias palabras dice que son indemnizaciones, son agravamientos indemnizatorios. Fíjense, más claro que esto lo acaba de decir la Corte. Es decir, si bien la Corte declara la inconstitucionalidad del 132 bis, fíjense que dice la aludida falta de proporcionalidad obedecía, bueno, cuando termina la frase dice agravamientos indemnizatorios, artículo 16 de la ley 24013 o artículo 2 de la 25323, caso Domínguez con Muresco. Es decir, para la Corte son agravamientos indemnizatorios, no son sanciones penales. Así que esto, por favor, invoquémoslo cuando nos quieran decir que son, que son multas. Bueno, acá hay un caso también de la Sala 2 de Córdoba, donde explica muy bien de que las multas las aplica el Estado, todo esto que venimos hablando, en donde considera que bueno, las indemnizaciones de la 24013 son indemnizaciones agravadas y no multas. Eh, la Sala Quinta, cuando resolvió un caso que quedaba atrapado por el DNU 70, también dijo que los hechos jurídicos deben juzgarse de acuerdo con la ley vigente al momento en que los mismos ocurren. Fíjense que volvemos otra vez a lo mismo de aplicar la norma ante el hecho consumado. eh, bueno, luego también acá apunté otro caso de la Cámara del Trabajo de San Rafael de Mendoza, donde dice que el hito temporal para determinar la ley aplicable en el tiempo, que establece quién es el empleador directo y quién el responsable solidario que dispone el artículo 29, está dado por la norma que estaba vigente a la fecha del despido. Fíjense que también la jurisprudencia laboral se alinea con lo que marcamos en la primera parte de la exposición. Bueno, y finalmente, porque veo que ya me he extendido demasiado, eh,
Bueno, quiero cerrar tal vez con más cuestionamientos con más dudas que certezas. Bueno, primero resaltar siempre a nuestro maestro Ricardo Gornali, que ya nos advertía en el 2001 los problemas que se suscitaban con el principio de progresividad, con la regla de la norma más favorable y el principio de razonabilidad, ¿no? Fíjense, Cornelio nos decía, la condición legal asumida beneficia y no puede ser afectada por las nuevas normas, pero sí beneficiada por ellas, lo que de por sí implica una clara limitación de las facultades del legislador. Es decir, ahí pareciera que nos da argumento para decir, con la nueva ley no regiría porque es regresiva. Pero fíjense que la Corte de los 90, una Corte muy cuestionable, ya decía que aun cuando la regla de la norma más favorable en las relaciones laborales se dirige a establecer un parámetro de interpretación en orden a decidir la aplicación de una norma entre varias propuestas, no puede vinculársela con la facultad del legislador de derogar, reemplazar o modificar las leyes si lo estima necesario o conveniente. Si la Corte en Bolaño ya nos dijo las facultades del legislador son intocables. Por más de que la ley sea regresiva, eso es válido. Cornaglia, criticando esta postura de la Corte, dice lo que resta debatir al respecto con referencia a esta doctrina de Corte es en qué medida el legislador se encuentra limitado en el ejercicio de sus facultades por el artículo 28, por el principio de razonabilidad, ¿no? Estas condiciones y derechos constituyen el patrimonio de los trabajadores, artículo 14, 14 bis, 17. No puede el legislador del Estado Social de Derecho disponer arbitrariamente de esta propiedad. La violación al principio de progresividad y la relativización y contradicción manifiesta con el principio de la norma más favorable y su articulación temporal sigue aguardando la construcción de una doctrina y jurisprudencia nacionales que hagan de la Constitución una realidad y no una promesa de fariseo. Es decir, ya Cornaglia nos advertía en el 2001 que todavía no habíamos desarrollado en el neolaboralismo una doctrina suficiente de cómo hacer perdurar la norma más favorable. Es decir, indudablemente, luego de esto que escribió Cornaglia en el 2001, vino lo que conocimos como la primavera de los derechos laborales en la Corte en el 2004. Bueno, ahora nos recibió el invierno de la ley base por ahí. Entonces, tal vez lo que tenemos que plantear es, y ahí me parece que hay alguna confusión en la doctrina, por querer forzar la aplicación ultraactiva de una norma derogada, estamos yendo en contra de las reglas generales del derecho transitorio que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Tal vez lo que sí tenemos que trabajar allí es cuestionar la validez constitucional de la norma nueva por violar el principio de no regresividad, el principio de progresividad, de la norma más favorable. Ahí han hecho, bueno, grandes esfuerzos, algunos colegas, Eduardo Gruché, Nicolás Menestrina, ha escrito un artículo muy interesante sobre cómo se cubre el vacío si impugnamos la nueva norma, ¿no? Pero ese es otro debate, no es el debate del derecho transitorio, ¿eh? Con lo cual, y aquí ya voy finalizando para dejarle lugar a las preguntas. A mí me parece que es muy interesante que colegas se esfuercen en mantener la supervivencia de la norma más favorable anterior, pero no podemos forzar las reglas generales del derecho transitorio que tenemos en el Código Civil y Comercial. Además, tenemos que ser conscientes que el principio de modernidad de aplicación de la ley es un principio acuñado en nuestro ordenamiento jurídico, avalado por la doctrina y la jurisprudencia. Y siempre el que se resistía al cambio fueron los sectores más conservadores de la sociedad. Lamentablemente hoy nos toca todo lo contrario, que la ley nueva es más regresiva, pero no podemos por eso salir a argumentar la resistencia al cambio normativo solo porque la ley nueva no nos convenga. En todo caso, tendríamos que forzarnos en plantear la inconstitucionalidad de la ley nueva porque viola los principios generales del derecho laboral fundamentalmente y no forzar las normas de interpretación del derecho transitorio, ¿eh? Bueno, creo que me pasé demasiado con el tiempo, dije que iba a hablar 40 minutos, Bueno, pero por ahí quisiera, muy tal bien. vez, Ya seguramente no, no estar de acuerdo en muchas de las cosas que dije, pero es mi modesto.
modo de ver. Bueno, no hay preguntas en el chat, así que el que quiera hacer una pregunta Se se puede mutear. desmutea y realiza la pregunta que Sí, le yo parezca. quisiera hacer una pregunta. Adriana Bermúdez es mi nombre. Bueno, primero agradecer la charla, la claridad y sobre todo la sapiencia que tiene el doctor, porque yo realmente no había visto muchas cuestiones de las que se plantearon. Es claro lo que decís respecto a la aplicación en el tiempo de la ley. Ahora, mi pregunta tiene que ver con la distinción entre lo que son las normas programáticas y las operativas, ¿sí? Digo, esta es una ley que en muchos aspectos necesita ser reglamentada. Fue reglamentada en algunas cuestiones, en otras no. Se supone que para la semana que viene saldría la reglamentación de todo lo que falta de la parte laboral. Digo, ¿qué pasa con esas instancias donde la ley no fue reglamentada? O sea, ¿tiene aplicación de acuerdo a lo que vos estás planteando? ¿Son situaciones de vacío? ¿Son situaciones donde podríamos plantear la ocurrencia de cualquier situación laboral con la aplicación de la normativa anterior o no? Es la duda que tengo. Hola, hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bueno, Gastón? bueno, no, sí, interesante tu pregunta porque ese tema no lo dije, tenés razón. Bueno, yo creo que hay un aspecto de la ley base que, bueno, lo vamos a abordar en una próxima actividad, que es el tema de la sustitución del 245 por un fondo de cese. Eso claramente, como bien preguntás, yo creo que eso sí lo podemos invocar. Hoy en día, hoy todavía es inaplicable, se está guardando la reglamentación de la ley, dice que va a salir ahora la semana entrante, no sé, se está amenazando hace 2 semanas que va a salir la reglamentación, vamos a ver, pero bueno, en la forma en que está redactado el artículo, de sustituir una indemnización por despido por un fondo de cese mediante la negociación colectiva, bueno, hay muchos aspectos todavía por ver y como bien decís, yo creo que todavía eso es inaplicable, porque, primero porque no hay reglamentación y segundo porque esto también tiene que ser instrumentado mediante la negociación colectiva, que tampoco está. Así que eso sí es un buen aspecto que resaltás, que no, hoy en día esa norma sí no es aplicable todavía, a mi modo de ver. Gracias por la respuesta, Gastón. Yo quería hacerte una pregunta, Gastón, ya que estamos en el tema. Está dando vuelta una supuesta demanda que habría iniciado, o sea, o varios reclamos que ha iniciado el estudio Funes de Rioja en demandas en Capital Federal, alegando la norma más beneficiaria para el empleador y entonces la aplicación retroactiva, trayendo los principios que recién comentaste, más los principios del fuero penal para hacer que esta ley más beneficiosa para el empleador haga de aplicación retroactiva la eliminación de las multas. No sabemos si es verdad que ya hay un fallo en la Corte que tiene dictamen de procurador, pero bueno, no sé si sabes del tema, si hay posibilidades que eso salga así. No, yo lo que vi y hemos comentado con varios colegas que, bueno, se están haciendo planteos en los juicios en trámites. De hecho, ya me han corrido traslado, hemos comentado con varios colegas de la asociación que se le han corrido traslado de planteos que han hecho, bueno, los estudios empresariales, invocando, bueno, la derogación retroactiva, básicamente de la ley de empleo, la 25323, la 25345, con el argumento de la norma del principio de la ley penal más benigna. No tengo conocimiento que haya una demanda o que haya algún dictamen en corte. Yo creería que es muy prematuro todavía que la corte aborde esto. Sí me parece importante tu pregunta porque ahí en la Secretaría Laboral de la Corte, bueno, está Marcelo Navarro, que es el que escribió el libro de la Policía del Trabajo, que él distingue muy claramente, un libro que recomiendo, de Rubin y creo que es del 2013, eh, cuando estamos ante un proceso sancionatorio penal
cuándo estamos ante un proceso sancionatorio laboral y cuándo estamos en un proceso laboral. Y en un proceso laboral se reclaman las indemnizaciones agravadas y en un proceso sancionatorio laboral se aplican multas. Y tal vez sí en ese proceso sancionatorio laboral sí tenga aplicación el principio de la ley penal más benigna y se aplique retroactivamente, pero no en los procesos laborales donde se reclaman indemnizaciones agravadas que tienen carácter disuasorio para el empleador, pero también reparativo, retributivo, indemnizatorio para el trabajador. Esas indemnizaciones las cobra el trabajador, no se las queda el Estado. Es el principio de las multas administrativas, es ese, las percibe el Estado en el ejercicio de su poder de policía. Bueno, digo, esos son puntas que tenemos que argumentar para contestar esos traslados, porque me parece a mí que yo, insisto, no le di demasiada importancia cuando trascendió esto, porque me parece que no tiene ningún sustento jurídico, pero luego vemos que igual, igual algunos fallos en el interior salieron y se les dio espacio y se generó un debate que a mi modo de ver, ese debate existe por el fuerte lobby empresarial, porque la verdad que es llevarse puesto todos los principios y las garantías jurídicas, sobre todo cuando leyendo el libro de Marcelo Navarro, veía que él decía, debe primar, aunque nos parezca una obviedad, en el principio, en el proceso laboral debe primar los principios protectorios del trabajador, es decir, no debe primar el principio de la ley penal más benigna, ¿no? Claramente. Entonces, me parece que por ahí es donde tenemos que argumentar y invocar la naturaleza de las indemnizaciones, que lo acaba de decir la Corte en el fallo dictado hace unos días. Son indemnizaciones agravadas, dijo la Corte, no dijo multas. Así que ese fallo que declaró la inconstitucionalidad del 132 bis, si bien es una mala noticia porque no podemos invocar el 132 bis, por otro lado, me parece que es un fallo que tenemos que invocar porque para la Corte son indemnizaciones agravadas, no son multas. Gastón, me están preguntando acá si vas a poder pasar el PowerPoint en algún Sí, sí, momento. sí. Sí, 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 lo pasamos. No sé si lo puedo agregar acá en el chat o después lo Me mandamos por parece que mail, lo no sé podés cómo. agregar o que escriban al Instagram de la asociación y se lo Ah, pasamos. dale. Sí, 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 sí. Sí, sí. Yo veo si lo puedo agregar, lo agrego ya. Si no, porque bueno, a veces la tecnología me supera. Eh, pero El sí, sí, libro lo es del compartimos. 2010, el de Navarro es del 2010. 2010, correcto. Por acá arriba de la mesa lo tengo. Pero bueno, es un libro que yo siempre lo consultaba por el tema del derecho administrativo laboral, cuando estudiábamos el tema de las comisiones médicas y todo eso. Bueno, y ahora la verdad me vino bien releerlo porque, bueno, justamente se plantea este debate, lo que es un procedimiento, porque digamos, sanciones digamos, hay sanciones civiles, hay sanciones administrativas, está el daño punitivo en el derecho civil. Es decir, es más, fui a leer los libros que escribió Aida Quinomaje de Carlucci sobre la aplicación de la ley en el tiempo, que tiene la primera parte y la segunda parte, que fue la que más abordó esto, y ni siquiera se le da demasiada, digamos, no trata el tema de la aplicación retroactiva prácticamente de la ley penal más benigna, porque no es un tema a mi modo de ver, que se haya planteado, por ejemplo, con las sanciones civiles. Eh, las AS-30, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las AS-30? Que vamos a plantear también de que ahí rige la ley penal más benigna. Bueno, en este caso no se están derogando las AS-30, pero digo, eso no se debatió en el mundo civil de aplicar un principio del Código Penal a las sanciones civiles. Entonces me parece que no tiene sustento. ¿Alguna pregunta más? Si no, tendríamos que ir cerrando. Gastón, querido, un abrazo. Hola, amigo. ¿Cómo estás?
Agregando ¿Cómo estás? a lo que decís, había algo dando vuelta en mi cabeza que no podía acordarme dónde era y creo que lo encontré, una causa vieja de la Corte, 2010, Corte de Provincia, López, con un latiguillo interesante para Ah, esto que venís sosteniendo, ¿no? Las normas en cuestión, analizando el artículo 8 de la Ley de Empleo, ¿no? Las normas en cuestión no pueden ser interpretadas con criterio restrictivo en beneficio del evasor. O sea, te está dando cómo tenés que leerlo. No hay norma más favorable. Pues ello contraría la finalidad de la ley y el principio consagrado en el artículo 9, segundo párrafo de la Ley de Control de Trabajo. No, ahí hay ahora si encuentro lo pego en el chat, la cita del fallo. Pero digo, la Corte cuando tuvo que decir dijo, "No, acá no hay norma más favorable, ¿no? También hay un elemento ahí para sumar. buenísimo, gracias, Abel, espectacular. Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, habría que ver cuando se sancionó el daño punitivo en la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, en ese caso tampoco se pudo haber producido ninguna jurisprudencia porque esto se produce cuando se deroga una norma que tiene algún contenido sancionatorio. Pero yo no encuentro así antecedente, por lo menos a nivel de corte, que lo haya aplicado. Pero bueno, tenemos que atender esos planteos, tenemos que contestarlos, porque a veces uno, por creer de que no tienen sustento, eh, este, lo desdeña y no es así. Hay que contestarlo y hay que argumentar. A mí me parece que básicamente el argumento es ese, que estamos en un proceso laboral, no es una sanción eh, penal, y es una indemnización que tiene carácter retributivo, reparativo. Yo creo eso lo vamos a abordar en otra charla, no quise meterme en el tema, pero el carácter, la naturaleza jurídica de las indemnizaciones agravadas de la ley, que además, si vamos al análisis exegético de la ley dice son indemnizaciones, en ningún momento dice que son multas. Nosotros con la práctica abogadil siempre le decimos multas, pero no son multas, son justamente tarifas reparatorias donde, a mi modo de ver, presume la ley que hay un daño lógico de un trabajador que estuvo trabajando en la informalidad. Ahora, si esa tarifa se deroga, bueno, queda el derecho común para exigir la reparación. eh, para suplir. Ahora, en los juicios en trámites, donde por ahí no se reclamó el derecho común, porque también es cierto, tal vez por cierta actitud, tal vez cómoda o más fácil que tenemos muchas veces los abogados, decir, bueno, reclamo las indemnizaciones que están en la ley, ¿para qué voy a reclamar daños y perjuicios? Sería una locura plantear eso en su momento cuando estaban estas leyes vigentes. Si ahora nos quieren derogar en forma retroactiva esas indemnizaciones agravadas, sí tenemos que salir a defender nuestra postura en los juicios en trámites. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, me quería meter otro comentario, que es que están todos los participantes invitados a formar parte de la asociación. La verdad que es un momento que requiere que nos juntemos, que aunemos nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras ganas de mantener vigente el derecho laboral. Así que por las redes, por Instagram o bueno, por los conocidos que vayamos teniendo, que somos parte de esta asociación, más que invitados a participar de ella. Bueno. Y gracias Gastón y a Leticia por todo lo que han hecho hoy.